Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy de la divulgación cósmica trataremos el tema Pete Peterson, entrevista con el informante, temporada 6, episodio 15. Transcripción. Esto es una transcripción palabra por palabra del inglés al castellano de Gaia TV entre David Wilcock y Peter Peterson. Y como dice David Wilcock, quiero la verdad. Creo que quieren la verdad. O de lo contrario no estarían aquí. La verdad puede requerir un poco de flexibilidad en su sistema de creencias. ¿Estáis listos? Espero que os guste. Empezamos. David Wilcock. Muy bien, bienvenidos de nuevo a la divulgación cósmica. Soy su anfitrión, David Wilcock, y estoy muy contento de traerles nada menos que a Pete Peterson. Así que Pete, bienvenido al programa. Pete Peterson. Gracias, David. David Wilcock. Cuando empezó a hablar conmigo, una de las cosas tan sorprendentes que dijo fue acerca de una experiencia extraterrestre que su familia tuvo con usted. Pete Peterson. Mis padres tenían un jardín inglés formal detrás de nuestra casa. David Wilcock. De acuerdo. Pete Peterson. Y tenía un bello cenador en altura, puesto de orquesta o como se llame. E hicieron muchos eventos en la ciudad. Esta ciudad era de unos 300 metros de largo, tal vez 400 metros. David Wilcock. Pete Peterson. Pero la gente vendría y haría sus ceremonias de boda en el jardín formal, en el pequeño enrejado de la glorieta de uva que estaba allí, un estrado elevado. David Wilcock. De acuerdo. Pete Peterson. Y estábamos teniendo esto, yo tenía 10 años, yo recuerdo esto, y estábamos celebrando esta boda. Y justo cuando estaban a punto de decir sus votos, alguien dijo, cielo santo, o palabras para este efecto, ¿qué es eso? Y todos se volvieron a mirar. Y durante la siguiente hora, porque Dios sabe por qué, nos dieron una exhibición de platillos voladores. Y es la única forma que se podría llamar. Eran todo tipo de formas y tamaños que se puedan imaginar. Algunos en realidad pasaron por el aire como los carros del metro, que no se ven, pero como un tren salvaje en Disneylandia, y tenían pequeños agujeros redondos, y se podía ver que había algo dentro del agujero porque había luz dentro como si fuera la de un avión. David Wilcock. ¿Cuáles fueron algunas de las formas que vio? Pete Peterson. Bueno, había cilindros, y algunos eran así vertical, y otros estaban así horizontal, pero no parecían girar de esta manera, horizontal y luego vertical. Simplemente iban por este camino, o permanecían verticales o permanecían horizontales, mientras se movían. David Wilcock. ¿Cuántos objetos vio en el cielo? Aproximado. Pete Peterson. En un momento podía haber visto 30. David Wilcock. Wow. Pete Peterson. Y la mayoría de las veces se veían 5 o 6. Luego pasaban y hacían pases. Venían, se elevaban y desaparecían. Descendían derecho, giraban y se desplazaban hacia los lados. Harían giros alrededor. Había 4 pequeñas ciudades allí juntas. Estaba New Plymouth, Idaho, Freeland, Idaho, Payette, Idaho y Ontario, Oregón. Está justo en el río de la serpiente, justo en la parte trasera de la granja de mi padre o la granja de mi abuelo. Está el río de la serpiente y esta es la división entre Oregón y Idaho, en el oeste de Idaho. Y así fueron vistos por unas 6.000 personas en estas ciudades. David Wilcock. Wow. Así que usted mencionó en cuanto a las formas que eran cilindros verticales, cilindros horizontales. Pete Peterson. Había trompos, así los llamé, porque tenía un juguete de niño con una punta que empujaba hacia arriba y hacia abajo, y eso lo haría sonar y girar. Entonces, cuando vuelve la historia, mira hacia la campana alemana, que se veía así. David Wilcock. Correcto. Pete Peterson. Así que había algunos de ellos con forma de campana, y algunos de ellos eran absolutamente redondos, como esta mesa, y luego perfectamente redondeados en los lados, como un platillo volador tradicional. David Wilcock. Pete Peterson. Pero algunos de ellos, usualmente, tenían como efecto de cúpula, como un platillo con una cúpula, como un área de control que se podía ver y una parte de abajo. Y algunos de ellos bajaron el tren de aterrizaje y lo subieron. Como yo asumiría, aterrizaría más bien que podría haber sido el engranaje de estabilización, pero 3 piernas bajarían y tendrían una almohadilla al final del tamaño de esta mesa
de 1,5 metros de diámetro, y algunos de ellos se acercarían a menos, diría yo, de 18-20 metros de nosotros. David Wilcock, wow. ¿Y cuántas personas estaban en su fiesta? Pete Peterson, hubo probablemente, supongo, hasta 150 personas en esta boda. Teníamos un patio de buen tamaño y estaba lleno. David Wilcock, y esta observación, obviamente, es tan dramática que no se puede negar lo que está sucediendo. No es como Pete Peterson, ¿no? No era una ficción de la imaginación de nadie. Todos tenían la misma historia. David Wilcock, correcto. ¿Estaban gritando? ¿Estaban corriendo y escondiéndose? ¿O qué estaba pasando? Pete Peterson, creo que, en su mayoría, estaban absolutamente congelados. Quiero decir, estábamos. Fue impresionante. Quiero decir, fue como si fuera la explosión final de un espectáculo de fuegos artificiales o algo así. Quiero decir, era solo boom, boom, zoom, 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 en todas partes, en diferentes momentos, pero casi como si estuviera coordinado, porque no chocaron entre ellos, y había tantos que poder ver. David Wilcock, ¿podría usted ver maquinaria o remaches en el exterior o algo así? Pete Peterson, en algunos se podía ver marcas de remaches. En algunos se podía ver lo que ahora llamaría marcas de soldadura. Quiero decir, había líneas, pero no eran cabezas de remache ni remaches, y algunos de ellos eran homogéneos. Varios de ellos eran, para mí, obviamente orgánicos. David Wilcock, ¿tenían una apariencia orgánica? Pete Peterson, si usted mira algo diseñado por el hombre, por lo general, tiene ángulos rectos, tiene líneas rectas. David Wilcock, correcto. Pete Peterson, usted mira un plátano, tiene líneas en él. David Wilcock, claro. Pete Peterson, y tiene forma geométrica. David Wilcock, ¿esto dura 1 hora entera delante de toda esta fiesta de boda? Pete Peterson, durante 1 hora. Soy un niño. Yo tengo 10 años de edad. Supongo que habría sido alrededor de 1 hora. David Wilcock, una de las primeras cosas sobre usted que me parece interesante, Pete, es que su familia tiene una conexión directa con un científico muy famoso. Así que, cuéntenos un poco sobre esto. Pete Peterson, mi abuelo paterno, un Peterson, era la mano derecha de Tesla, el ingeniero y confidente, y algunas otras cosas en el laboratorio de Colorado. David Wilcock, así que su abuelo tenía acceso directo al conocimiento y la tecnología de Tesla. Pete Peterson, bien, y era un co-conspirador de esta tecnología, si se quiere. El problema era que Tesla lo era. Su pensamiento era muy diferente del pensamiento del mundo científico típico en el momento en el que él estaba aquí, y sus ideas eran tan revolucionarias que parecerían no fundadas. Estaban tan avanzados que la gente no entendía de qué estaba hablando. Y no hay... El problema que he tenido toda mi vida, no hay palabras para hablar de la realidad tal como es. Tenemos que tomar la antigua realidad y el uso de estas palabras y luego tratar de hablar de ello. David Wilcock, ¿en qué año nació? Pete Peterson, 1940. David Wilcock, de acuerdo. De alguna manera, en 8º grado, usted construyó una antena cuyo desempeño excede por mucho lo que el gobierno de los Estados Unidos usaba normalmente para aplicaciones militares. Pete Peterson, no tenían nada parecido. David Wilcock, no tenían nada parecido. Pete Peterson, ellos tenían radios de 1000 vatios y tenían planeado que hablarían a 450 kilómetros. David Wilcock, de acuerdo, 1000 vatios, 450 kilómetros. Pete Peterson, tenía una radio de 1 vatio que podía hablar en cualquier parte de la Tierra. David Wilcock, wow. Quiero decir, hablemos de los resultados. Pete Peterson, bueno, los resultados fueron... David Wilcock, dice que podría hablar con alguien de cualquier parte del mundo. Y si lo probaban, Pete Peterson, podrían llevar sus pequeñas radios en la mochila que ya tenían, o sus pequeños walkie-talkies que ya tenían, y podían hablar de 8 a 10 veces más. David Wilcock, wow. Pete Peterson, ¿y si estuviera en un cañón? Como si yo viviera en un agujero en el suelo. Si vive en un cañón, hace lo que se llama incidencia nuclear vertical de la onda aérea. La dispara directamente hacia arriba, en el aire, y va directamente hacia arriba en el aire, y vuelve a bajar, pero está al otro lado de la montaña. Así que ahora puedes hablar sobre la montaña, donde antes no había comunicación sobre la montaña. David Wilcock,
¿Cómo descubrió el gobierno que usted había hecho esto? Pete Peterson. Porque gané el proyecto de la Feria de Ciencias. Y había antenas y más antenas. Fue una gran cosa para el gobierno. David Wilcock, ¿de acuerdo? Pete Peterson, quiero decir, gastaban millones y millones de dólares. Así que construí algunas antenas para el gobierno. Y como de costumbre, iba a patentarlo. Y fui a patentarlo y me dijeron: lo siento, ya lo ha tomado el gobierno. Las primeras personas que miran una patente son alguna agencia del gobierno. David Wilcock. Hubo un periodista tan solo en 2014 o 2015 que en realidad dijo que este era un denunciante, alguien como Snowden, que todas las patentes, primero, deben pasar por DARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. Pete Peterson. Tienen que pasar por alguna parte. David Wilcock, correcto. Pete Peterson. ¿Y lo hacen? David Wilcock. Así que ya salió a la luz. Pete Peterson. Así que nunca oí hablar de ellos, porque yo no la pude solicitar. Si hubiera solicitado una patente, me hubieran pagado y todas estas otras cosas. David Wilcock. ¿Cuál fue la primera interacción que tuvo con el gobierno? ¿Alguien vino a su casa? ¿Qué pasó? Pete Peterson. Este compañero del club de radio local, del que yo era miembro, el club local de radioaficionados, había estado involucrado en este tipo de cosas. O todavía estaba involucrado en este tipo de cosas. Tenían gente. David Wilcock. ¿Cosas del gobierno? Pete Peterson. En todas las ciudades que van a todas las ferias científicas, ellos van a todas las reuniones del club, se mantienen atentos con lo que ocurre a su alrededor. David Wilcock. ¿Del gobierno? Pete Peterson. Sí. Ellos son pagados por el gobierno para hacer esto. David Wilcock. De acuerdo. Pete Peterson. Algunos son agentes y algunos son solo personas que tenían el entretenimiento y la jubilación. Son buenas personas y tienen un buen historial y van a ellos y dicen: bueno, nos gustaría que hicieras esto para nosotros y te pagaremos tanto dinero. Y generalmente dicen sí. David Wilcock. Así que lo encuentran en la Feria de Ciencias. Pete Peterson. Así que me encuentran en la Feria de Ciencias. Pero él me conoce, porque estamos en el mismo club. Y le doy charlas al club todo el tiempo. David Wilcock. Un club de radioaficionados. Pete Peterson. Club de radioaficionados. En realidad, les estoy enseñando todo tipo de cosas. Y pueden duplicar su poder, y triplicar su poder, o su poder aparente. David Wilcock. ¿Y cuántos años tiene en este momento? Pete Peterson. 14. David Wilcock. De acuerdo. Se presentan en su casa. Pete Peterson. Se presentaron en la escuela. David Wilcock. De acuerdo. Pete Peterson. ¿Y me tomó? Se puso en contacto con mis padres y les dijo: nos lo vamos a llevar por un tiempo. David Wilcock. De acuerdo. Pete Peterson. Esto sucedió muchas veces. Así que me llevaron y bajamos a un fuerte en Utah. No tengo ni idea de dónde estaba. Quiero decir, me llevaron alrededor en medio de la noche en círculos y esas tonterías, y me llevó a algún lugar. Así que fui allí y traje algunas antenas y algunas piezas de fabricación de antenas conmigo, e hicimos algunas antenas. Les mostré cómo hacerlo. Eso fue lo último que escuché. Y luego llamaron y dijeron: realmente queremos agradecerle esto. Usted es un activo para su país y ha ayudado mucho, etcétera, etcétera, y nos gustaría pagarle algo. ¿Sería suficiente X cantidad? Bueno, mi boca se abrió y mis ojos se abrieron y dije: oh. Entonces recordé cosas que mi abuelo me había enseñado. Era un comerciante. Le dije: bueno, eso estaría bien. Así que me pagaron. David Wilcock. ¿Estamos hablando como 5 cifras? ¿6 cifras? Pete Peterson. No. Estaban hablando, sí, 5 cifras. Solo 5 cifras. David Wilcock. De acuerdo. Eso es muy importante para una... Pete Peterson. En aquellos días lo era. David Wilcock. ¿Un niño de 14 años? Pete Peterson. Sí, señor. David Wilcock. Entonces, ¿cuándo es la próxima vez que el gobierno lo contacta de nuevo después de construir estas antenas para ellos? Pete Peterson. Fue después de la tercera feria de ciencias. 2 chicos vienen a la escuela y me recogen. Y quiero decir, en esos días no teníamos muchos de los problemas que tenemos hoy. Ellos me recogieron y querían llevarme a la oficina y me la mostraron. Un tipo me muestra una insignia del FBI. David Wilcock.
¿Estaban usando ropa civil en este punto? Pete Peterson, ropa civil. David Wilcock. De acuerdo. Pete Peterson. Esta es mi identificación. Este tipo es mi conductor. Resulta que él era el tipo, pero él estaba manejando. David Wilcock, ¿ah? Pete Peterson. Así que me llevaron a dar vueltas, para hablar conmigo por un tiempo, sobre las diferentes ferias de ciencias que había hecho y otras cosas en las que estaba trabajando, otras cosas que estaba haciendo, y ellos dijeron, bueno, nos gustaría invitarte a ser un estudiante de una escuela muy famosa. Oro, eso es interesante. Así que me llevaron a alguna oficina en el centro, una oficina inocua. David Wilcock, ¿en el centro de Boise, Idaho? Pete Peterson, ¿sí? David Wilcock, de acuerdo. Pete Peterson. Estaba en el edificio de correos y tenía un número en la puerta, y entré allí. Y el tipo que había sido el conductor se convirtió en el orador. Luego dijeron, elegimos a los niños más brillantes y los colocamos en un programa de entrenamiento y te dejamos ir al colegio como de costumbre durante tu último año, excepto que, en los veranos, trabajas para nosotros y te ponemos en superlaboratorios y cosas. Eso fue guau. Y así, cuando se enteraron que estaba interesado en todo, trataron de darme una prueba. Bueno, me probaron durante 3 días. David Wilcock. ¿Qué cree que es la estrella blanca? Pete Peterson. Es el nombre de un nombre inocuo para un lugar donde cuidan niños enfermos, físicamente deformados, mentalmente deformados, y donde cuidan genios. David Wilcock, de acuerdo. Pete Peterson. Y se va a trabajar con ellos porque, le diré, todos esos chicos son genios. David Wilcock. Son niños que tienen deformidades físicas, pero ¿su mente funciona? Pete Peterson. Deformidades físicas. Sus mentes funcionan como usted no puede imaginarse. David Wilcock. De acuerdo, de acuerdo. Así que el White Star Range tiene entonces algunos niños con deformidades, como acaba de decir. Pete Peterson. Bien. David Wilcock. Y algunos son niños genios, como usted. Pete Peterson. Bueno, son como Stephen Hawking. David Wilcock. Correcto. Bueno. Pete Peterson. Y eso es solo un ejemplo 100% absoluto. David Wilcock. Correcto. Pete Peterson. Y vienen de todos los campos. Uno de los grupos que tenía, uno o dos grupos frente a mí, eran Westmoreland, Nixon, Kissinger, ya sabes, todo ese grupo de personas. Eran uno de los grupos que estaban frente a mí. Su cosa era geopolítica. David Wilcock. Así que trabajaron en White Star Range. Pete Peterson. No, fueron. David Wilcock. Estudiaron allí. Pete Peterson. Ellos estudiaron en White Star Range. David Wilcock. De acuerdo. ¿De cuántos White Star Range está en antecedentes en Estados Unidos? Pete Peterson. Eventualmente me di cuenta de probablemente 20, solo como una suposición. Algunos de ellos eran conjeturas, pero eran buenas conjeturas. David Wilcock. Entonces, tenía 15 cuando realmente va a White Star Range. 15 años. Pete Peterson. Eso tenía cuando me enteré. David Wilcock. De acuerdo. Pete Peterson. Y luego la visitamos posteriormente. David Wilcock. De acuerdo. Pete Peterson. Firmamos. Mis padres firmaron en mi representación y llegaron a un acuerdo con mis padres e intercambio donde me darían una educación de calidad en la universidad. David Wilcock. Cuando empiece a ir a White Star Range con mayor frecuencia. Pete Peterson. No. Es un lugar al que ir. Es un lugar que te gobierna. David Wilcock. Así que pude hacer estudio en casa. Pete Peterson. Bueno, no. Fui enviado a varios lugares y me reuní con probablemente un 40% de ganadores del premio Nobel. Pasé con cada uno de ellos durante 6 meses y luego pasé 6 meses en el campo que allí había aprendido. David Wilcock. Entonces, ya no va a ir a la escuela regular. Pete Peterson. Bueno, yo estaba en el grado 12. David Wilcock. ¿En el grado 12? Pete Peterson. Pero al mismo tiempo, en los veranos, estaba totalmente atado. David Wilcock. De acuerdo. Pete Peterson. Y un par de 3 veces fuimos a White Star Range para que pudiéramos aprender a trabajar con estos Mentats. En el universo de Dune creado por Frank Herbert, Mentat designa a un humano, el cual ha sido adiestrado a usar su mente como una computadora, utilizando todas las funciones lógicas, matemáticas, algorítmicas, etc. David Wilcock. ¿Mentats? Pete Peterson.
Bueno, esa es la única palabra que conozco en el idioma inglés y la encontrará en Dune. David Wilcock. Estas son las personas que tienen. Pete Peterson. Son personas que tienen coeficientes de inteligencia de 300, 400. David Wilcock. ¿Deformidades físicas? Pete Peterson. Y por lo general, tienen una deformidad física de algún tipo o una deformidad psicológica. Tienen gente que tiene que estar en la oscuridad. Tienen personas que no pueden estar cerca de otras personas. Hay personas que tienen órganos en el exterior de su cuerpo, así como en el interior. Tienen gente que es como Stephen Hawking. David Wilcock. Pero son muy brillantes. Pete Peterson. Extremadamente brillantes. David Wilcock. White Star Range me suena, Pete. Es muy sensible, muy clasificado. Pete Peterson. Es un nivel de inteligencia de primera. David Wilcock. De acuerdo. Y supuestamente, durante este tiempo, el OSS se ha convertido en la CIA. Pero la comunidad de inteligencia en el gobierno estadounidense sigue siendo muy joven. Pero, obviamente, lo que está describiendo es una organización vasta, bien financiada y secreta de algún tipo. Pete Peterson. De acuerdo. Creo que veo dónde quiere llegar. Hemos tenido contacto alienígena durante los últimos 4.000 o 5.000 años. Ahora, cuando digo nosotros, estoy hablando de la sociedad que existe hoy. David Wilcock. De acuerdo. Pete Peterson. La que estaba antes que nosotros se autodestruyó. David Wilcock. Correcto. Entonces, ¿estás diciendo entonces que las personas que construyeron White Star Range estaban trabajando conjuntamente con extraterrestres? Pete Peterson. Tenían que estarlo. David Wilcock. De acuerdo. Pete Peterson. Quiero decir, cuando vuelvo y miro cómo me entrenaron, la secuencia en la que fui entrenado, tenían que estar involucrados porque deseaban tener a alguien que pudiera entender las cosas. Yo estaba siendo entrenado para algo más allá de la línea. David Wilcock. Correcto. Pete Peterson. Quiero decir, fue obvio para mí. David Wilcock. ¿Por qué cree que estarían atrayendo a los chicos que están en 8º y 9º grado para hacer esto? Pete Peterson. Porque tenía más de 300 invenciones, que tenían entre 25 y 50 años de ventaja sobre cualquier cosa. Es que tengo el don de percibir desde donde sea. Yo no me partí el trasero aprendiendo cosas para luego convertirme en un superinventor porque tan solo tenía un perfil natural. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Estaba ajustando este perfil. David Wilcock. ¿Oh? ¿Tiene un perfil de ADN que probaron? Pete Peterson. Correcto. Pero en este momento fue antes que el ADN. Pero no era ADN. Pero era un perfil. Cosas que había hecho. David Wilcock. Correcto. Pete Peterson. Inventé 50 cosas que tenían entre 30 y 40 años de ventaja y la mayoría son cosas de las que nadie había hablado. David Wilcock. Correcto. ¿Cuándo fue la primera vez que se enteró directamente de la participación extraterrestre en el programa White Star Range? Pete Peterson. Aprendí de este programa. Aprendí que había tales cosas porque fui asignado para ayudar con las cosas que fueron construidas para ingeniería inversa. Obviamente, quiero decir, no hay duda. Era, bueno, cómo funcionan estos controles de esta nave, qué hacen, qué lo enciende, qué lo apaga. David Wilcock. ¿Cuándo fue la primera vez que vio algo que parecía ser un hardware extraterrestre o simplemente una tecnología inusual? Pete Peterson. Eso fue cuando tenía unos 23, 22 años. David Wilcock. De acuerdo. Pete Peterson. Y lo que me pidieron hacer fue decir, esto parece ser un panel de control. Es un panel de control. Si se trata de un panel de control, ¿qué hace en este vehículo en el que está sentado? David Wilcock. ¿Estabas en algún tipo de base militar? Pete Peterson. Bueno, supongo, porque tenía varias cercas eléctricas y guardias, y radar y todo ese tipo de cosas. David Wilcock. De acuerdo. Pete Peterson. Creo que lo llaman Área 51, pero no sé si era la 51, podría haber sido 52, pero no lo sé. David Wilcock. De acuerdo. Así que usted nació en 1940 y usted tiene 22 años de edad. Esto es ahora 1962, ¿verdad? Pete Peterson. ¿Sí? Yo tenía, sí, 22 años. David Wilcock. ¿Cómo vio hardware extraterrestre? ¿Qué pasa después? Pete Peterson. Subo a un ascensor y salgo del ascensor. Y este hangar tiene un gran círculo. Los restos como se ve cuando están investigando un accidente de algún tipo. David Wilcock. De acuerdo. Wow. Pete Peterson. ¿Sabe? Toda la idea consiste en volver a ponerlo en su formato original. Es decir, bueno, esto vino de aquí. Es como armar un gran rompecabezas. David Wilcock. De acuerdo.
Pete Peterson. Así que me llevaban a lo que estaba en el centro, que decían, esto es muy probablemente el panel de control. Y estaba puesto de modo que, obviamente, una persona que tenía apéndice se sentaría así. Pete pone sus manos y brazos frente a él, en la mesa. Evidentemente tenían 3 dedos, porque había ranuras para que encajaran, cosas que encajaban, la cosa que sostenía la mano hacia abajo. Así que todavía era algo donde la antigravedad no era muy perfecta, porque lo estaban sosteniendo. La nave antigravedad puede ir de cabeza y ni siquiera lo sabes. David Wilcock, de acuerdo. Pete Peterson. Así que lo miré y dije, bueno, está bien. Entonces ellos dijeron, ¿cómo empezamos? Queremos encenderlo, pero no podemos hacerlo. Si construyéramos algo así, lo construiríamos de manera que, si alguien encuentra los restos del choque y entran y lo encienden, todos se evaporarían. David Wilcock, correcto. Pete Peterson. Así que tenemos que pensar, bueno, estas personas son más inteligentes que nosotros, porque no podemos construir algo como esto. Quiero decir, la velocidad de la misma se notó antes del golpe, evidentemente, y cuando lo pedí, me dieron ciertas cosas que me ayudarían a encontrar respuestas. Ellos no querían dar, ellos nunca quieren regalar nada que no tenga la necesidad de saber, o como quiera llamarlo. David Wilcock, claro. Pete Peterson. Así que jugué con esto durante unos 8 meses, y así nos enteramos y encontramos que algunas piezas golpearon, rebotaron y no pertenecían allí. Estas pertenecían aquí porque vería algo roto. Obviamente había 2 extremos de algo roto, y finalmente se ponían cerca, y finalmente se armaban. David Wilcock, ¿hubo algo inusual en el material? Pete Peterson, ¿sí? David Wilcock, ¿como su aleación o peso? Pete Peterson, amén. David Wilcock, de acuerdo. Así que era muy ligero. Pete Peterson, muy ligero. David Wilcock, ¿y aleaciones metálicas inusuales? Pete Peterson, reflexión inusual. Acabado inusual. Juntas inusuales. Sí tenía remaches. Tenía soldaduras, tenía diferente pulverización, ¿sabe? Hay todo tipo de maneras de unir cosas. David Wilcock, usted trabajó en esto durante 8 meses, y tengo curiosidad de saber si algún resultado salió de todo el estudio que estaba haciendo. ¿Hizo algún progreso? Pete Peterson, cuando terminaron la reconstrucción física, fue funcional. David Wilcock, ¿en serio? Pete Peterson, asiente con la cabeza. ¿Sí? David Wilcock, ¿entró en contacto físico con extraterrestres durante este tiempo? Pete Peterson, 1. David Wilcock, 1. Bueno. Pete Peterson, y creo que es el que quedó. David Wilcock, ¿de verdad? Pete Peterson, fue el sobreviviente. David Wilcock, ¿podría decirnos un poco más sobre eso? Pete Peterson, aparte de la altura, y tal vez la relación del tamaño del ojo con el tamaño del cráneo, el tamaño del cráneo con el tamaño del cuerpo, aparte de eso, no podría haber ninguna diferencia entre nosotros. David Wilcock, así que esto se parecía bastante a un ser humano normal. Pete Peterson, ¿sí? David Wilcock, ¿pero le avisaron o informaron que había estado pilotando esta nave en algún momento? ¿Le dijeron eso? Pete Peterson, no, nunca. No, demonios. No dan este tipo de información. David Wilcock, de acuerdo. Pete Peterson, esto no es un... No necesito saber esto. Excepto que estuvo allí para más tarde dar muchas explicaciones. Y entró probablemente derecho al final de la cola. Probablemente dentro de un mes de mi informe. David Wilcock, así que vamos a revisar esto por un segundo. Este tipo entra en la habitación y ¿no está curioso acerca de cómo él sabe sobre la tecnología? Pete Peterson entró en la habitación y traía a todos unas bebidas. David Wilcock, de acuerdo. Pete Peterson, así que está alguien allí, uno de los chicos, etcétera, etcétera. David Wilcock, de acuerdo. Pete Peterson, y entonces me senté, y él se sentó a mi lado, y él dice, ¿podemos hablar un poco? Y yo dije, sí. Y él dice, ¿eres el tipo que está haciendo la reconstrucción de los controles? Sí. Y averiguando para empezar. Y entonces, bueno, ¿notaste esto? ¿Te diste cuenta de aquello? Bien. Fue el primero en notar esto. Sabía que él era alguien diferente. Obviamente. David Wilcock, sí. Pete Peterson. Y yo dije, sí.
Me di cuenta de esto, pero no vi nada práctico todavía. No había terminado de estudiarlo. Y, quiero decir, se va pieza por pieza, porque está trabajando en algo que está totalmente fuera del reino de cualquier cosa que alguna vez ha oído hablar, o visto, o lo que sea. David Wilcock, sí, pero si el panel de control está hecho para las manos con 3 dedos, entonces esto implicaría que este individuo no era realmente uno de los pilotos, pero pudo tan solo haber estado en una posición para saber sobre estas personas. Pete Peterson, bueno, tiene que entender que hay un enorme comercio de naves en el universo. David Wilcock, correcto. Pete Peterson, así que no dije que era el tipo que lo construyó, o para el que fue construido. David Wilcock, correcto. Pete Peterson, él era alguien que lo había estudiado desde el exterior, conociendo algunas de las tecnologías subyacentes. David Wilcock, ¿cuándo fue la próxima vez que entró en contacto con el tipo de restos extraterrestres después de esta primera experiencia? Pete Peterson, oh muchacho, yo diría que 26, unos 4 años más tarde. David Wilcock, de acuerdo. Pete Peterson, y luego me llamaron para hacer una inspección de otra nave, que estaba bastante bien, como mejor puedo decir. No me parecía que fuera una víctima de un accidente. David Wilcock, más bien, ¿fue donada o algo así? Pete Peterson, bueno, creo que fue intercambiada. Había gente, otras personas allí. David Wilcock, ¿qué quieres decir con otras personas? Pete Peterson, no eran de este planeta. David Wilcock, de acuerdo, ¿cómo puedes saberlo? Pete Peterson, bueno, si lo viste lo sabría, porque no lo son. Hay algunos que, por lo que puedo decir, están preocupados porque son progenitores, o son nuestros... Quiero decir, no puedo decir la diferencia. Yo he visto algunos de los escáneres, CAD, y cosas de estas personas, y no hay diferencia. David Wilcock, son como nosotros. Pete Peterson, como mejor puedo decir, quiero decir, lo han hecho. Al igual que cuando mira a un oriental, tiene una doblez extra en su ojo que hace que parezca que tienen los ojos inclinados. Y estas personas tenían un aspecto diferente en sus ojos. Hay muchos mecanismos respiratorios que tienen los extraterrestres, así que, si usted mira a un lagarto, es solo un agujero y una escama en la frente de la cabeza, en algún lugar. David Wilcock, correcto. Pete Peterson, y hay algunos que respiran por la parte superior de su cabeza, y otros que respiran hacia abajo, a través del tórax. Así que, las diferencias, si hay diferencias, son bastante importantes. David Wilcock, así que, vamos a revisar esto, porque esto es algo que todo el mundo que está viendo este programa quiere escuchar la verdad. Estas son algunas de las experiencias que ha tenido que la gente va a estar más interesada, porque nos han mentido por tanto tiempo. Alguien en su posición, que vea esto de verdad, esto es algo increíble. Así que, en primer lugar, fue informado de antemano. Tuvo que leer un montón de documentos informativos antes de conocer a los extraterrestres. Pete Peterson, tuve que pasar por un entrenamiento y charlas informativas y todo. Y luego dijo que va a ver estas cosas. Y lo que ve aquí se queda con usted. David Wilcock, ¿oh? Así que estaba completamente preparado de antemano para lo que iba a saber. Le dijeron que existían extraterrestres y este tipo de cosas antes de llegar a ver esto. Pete Peterson, me dijeron que vería gente muy extraña. David Wilcock, ¿oh? Pete Peterson, no haga ninguna suposición. Esto es lo que me dijeron. No hagas ninguna suposición. Usted llegará a su propia conclusión. Guárdelas para usted. David Wilcock, wow. Pete Peterson, y luego, cuando deje la base, lo deja aquí. Dicen simplemente, y hace este movimiento con la mano, cubre sus ojos. Simplemente limpie esto y no vuelva a pensarlo ni una vez más, o mencionarlo. David Wilcock, debería haber estado muy nervioso o excitado, diría yo. Pete Peterson, emocionado. Yo estaba emocionado. David Wilcock, de acuerdo. Pete Peterson, me sentí muy seguro con la gente con la que estaba entonces. David Wilcock, de acuerdo. Ahora, ¿cuán no convencionales fueron estas primeras personas que vio? Pete Peterson, yo diría de menor a marginalmente diferente, aunque es como cuando ve a una persona con síndrome de Down en la calle. Se puede decir que tiene síndrome de Down a unos 100 metros de distancia. David Wilcock, correcto. Pete Peterson, y es muy poca diferencia. 3% o 4% de diferencia, es todo. Así que, si usted podría mirar a esta persona,
y podría decir por la forma en que caminó, por la forma en que se volvió, y eso llamó su atención. David Wilcock, su ropa, ¿se parecía a la nuestra o había algo diferente en la ropa? Pete Peterson, en su mayoría, parecía que podría haber venido de una tienda de disfraces o algo así, pero no eran nada como la nuestra. Quiero decir, los botones no eran botones, y algunos eran tiras magnéticas porque me interesaban ese tipo de cosas, cualquier cosa que pudiera encontrar que fuera nueva y diferente. Teníamos cosas diferentes en el baño, diferentes tipos de pisos. David Wilcock, ¿en serio? Pete Peterson, ¿sí? David Wilcock. ¿Algunos de ellos eran tan diferentes? Pete Peterson, sí. Por otra parte, una de las cosas que iba a mencionar cuando estuve aquí con ustedes es cuán similares son muchos de ellos. Quiero decir, el hecho de que tengan 4 patas. Ellos no tienen 6 patas o 5 patas o 9 patas, y 2 ojos, y la nariz, y el aparato respiratorio en el medio. Luego una boca, mandíbula, ya sabe, mentón, y tubo respiratorio, orejas. Luego más tarde, hubo algunos que vinieron, que eran mucho más insectoides, y así lo hicieron. Y yo había estudiado los saltamontes y todo tipo de cosas así, cuando era más joven. Así que sabía cómo era su sistema de ingesta y cómo trozaban las cosas o las rompían. Todos ellos me parecieron casi como si vinieran de... Quiero decir, estaba pensando en ello, le dije, ¿de dónde han venido? ¿Qué puedo ver? Que me lo diga. Así es como pienso en las cosas. David Wilcock, correcto. Pete Peterson. Así que yo diría que eran todos de cerca porque veo diferencias. Y a veces lo que incluso llamaría una diferencia importante, pero no era realmente una diferencia importante. Era solo uno más grande, más pequeño, más corto. Hay algunos que tienen pequeños antebrazos cortos, por ejemplo. David Wilcock, Pete Peterson. Parecían estar en algún lugar en el tiempo. Todos vinimos desde el mismo comienzo. David Wilcock, correcto. Pete Peterson. Y luego, más tarde, llegué a ver a los que estaban teniendo conversaciones y haciendo cosas diferentes, y se veían muy diferentes, quiero decir. ¿Podrías ver eso? Los llamábamos Dracos o Grupo de los Dragones. Y luego hay otro grupo que se parecen mucho a los insectoides, especialmente a la mantis religiosa, como que puede haber venido de una mantis religiosa. David Wilcock, correcto. Pete Peterson. Y algunos hablan y otros solo le hablan en la cabeza. Y algunos lo hacen de otra manera diferente. Claro que lo sé. Es como si supieran lo que está pensando y saben lo que está pensando. David Wilcock, entonces, cuando lo llevaron a esta nave, ¿vio algún extraterrestre en este momento? Pete Peterson. Esa fue la primera vez que vi un insectoide. David Wilcock, ¿en serio? Así que fue... Eso es... Pete Peterson. Quiero decir, me di cuenta que la piel cogía y sonaba como una lima de uñas. ¿Era tipo quintinoso o era un exoesqueleto? David Wilcock. ¿Cómo se sintió al ver un ser tan poco convencional? Pete Peterson. ¿Cómo se sentiría un joven? Como... ¿Qué demonios es esto? ¿Sabe? Como... David Wilcock, ¿sí? Pete Peterson. Para mí, porque me sentía seguro con la gente con que estaba. Entonces me sentía seguro. Así que no fue un susto. No pensé que la cosa iba a dar la vuelta y comerme. David Wilcock, correcto. Pete Peterson. Y no me hubieran llevado allí para eso porque me habían entrenado demasiado. David Wilcock, correcto. Pete Peterson. Así que no tuve miedo de eso, pero yo tenía asombro, como diablos. Parecía que era un insecto estructurado. 2 pies, 2 piernas, 2 brazos, 2 manos. No parecía tener ningún ala. Si las alas estaban allí, estaban bien plegadas, así que no vi nada de alas. No tenía antenas largas, pero tenía pequeñas pelotas en los talones. Pete lleva 2 dedos, cerca de 5 centímetros de distancia, cerca del lado izquierdo de su ceja izquierda. David Wilcock. Esto no parecía un cuerpo humano con una cabeza de insecto pegada en la parte superior. Pete Peterson. Definitivamente no era un cuerpo humano. Yo diría que las piernas eran así de grandes. Pete hace un círculo alrededor de 6 centímetros de diámetro con el pulgar y el índice. David Wilcock, ¿en serio? Pete Peterson. Como los ojos pedunculados y esas cosas. Tienen 2 cosas que salen así. Pete muestra sus pulgares y dedos índices a unos 5 centímetros de distancia, saliendo por el lado de su frente alrededor de 20 a 30 centímetros.
Son un poco oval, como un tubo plano, y luego tienen el ojo en el extremo del mismo. David Wilcock. Pete Peterson. Pero el ojo podría inclinarse. David Wilcock. ¿Eran ojos compuestos? Pete Peterson. Sí, eran ojos compuestos. David Wilcock. ¿Y cómo se comunicó? Pete Peterson. Hablaba como si tuviera caparazón y cosas así, que se movía para hacer las disonancias y resonancias, cosas así. No sonaba como si estuviera llegando a través de una boca de tejido blando. Era un poco alto, chirriante, áspero. David Wilcock. Pero, ¿podía hablar inglés? Pete Peterson. Hablaba inglés. Y también tenía un acento definitivo. Como diría las mismas letras que diríamos. Diría las mismas letras y sonarían igual. Hay algunas especies que dicen las mismas letras y suenan un poco diferentes, como tal vez habían aprendido ruso o sumerio primero. David Wilcock. ¿Y para qué estaba allí? ¿De qué le hablaba el ser? Obviamente subió a esta nave con eso. Pete Peterson. Correcto. David Wilcock. De acuerdo. Pete Peterson. Bueno, siendo como había escrito el manual para la primera, lo que se estaba discutiendo era cuál era la diferencia entre los controles de este dispositivo en particular en comparación con otros dispositivos, y yo solo los conocía como otros dispositivos. David Wilcock. De acuerdo. Pete Peterson. Ahora, yo tenía el conocimiento de lo primero que fue reconstruido, así que lo había visto. Pude ver que estos controles eran muy similares, pero obviamente eran mucho más modernos. Podrían haber sido modernos unos 400 años, quiero decir. El control hizo lo mismo, pero lo hizo de una manera totalmente diferente. David Wilcock. Muy bien, bueno, esto es todo el tiempo que tenemos para este episodio en particular. Esto ha sido muy fascinante. Como siempre, está corroborando muchas cosas que hemos escuchado de otros. Así que, Pete, quiero darte las gracias por estar aquí, y quiero darles las gracias por su atención. He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias. Y hasta el próximo vídeo, amigos.